Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a su canal Ingeniería Total. Recuerden, en este canal les voy a enseñar todo lo que tiene que ver en una ingeniería. Depende de la ingeniería que ustedes están estudiando, pero comúnmente van a ver todo lo que les voy a explicar aquí. Van a ser muchísimos videos y vamos a empezar con lo más básico, que es cálculo, que es lo que se ve en los primeros cuatrimestres o semestres que vayan a estar cursando en una ingeniería. Y bueno, el tema que vamos a ver hoy es definición de recta tangente con pendiente M. Y lo que vamos a hacer es deducir cómo llegar a esta fórmula, ya que esta fórmula es para poder realizar derivadas de funciones que vamos a ver en otros videos. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a esta fórmula? Es lo que vamos a deducir aquí. Al principio parece un poco complicada, pero realmente no lo es tanto. Solamente pongan mucha atención y tienen que entender dos conceptos principales, que es una recta tangente y que es una recta secante. Aquí tengo dos imágenes. Por ejemplo, aquí tengo una recta secante. Recuerda, una recta secante es una recta que intercepta o corta a una curva cualquiera o un círculo en dos puntos. Aquí la corta en este punto y también la corta aquí. Entonces, esta es una recta secante. Y una recta tangente es como esta, es una curva cualquiera, un círculo también puede ser, y una recta que corta a esta curva en un solo punto. Esa es la diferencia entre los dos y les debe de quedar bastante claro. Bueno, ya entendiendo esto, vayamos a deducir esta fórmula. Y para empezar tenemos que trazar nuestra recta. Ya tenemos nuestra curva, tenemos que trazar nuestra recta. Entonces vamos a trazarla de esta manera. Una recta que corte a esta curva en dos puntos. ¿Por qué? Porque esta va a ser una recta secante. Para llegar a esta fórmula tenemos que partir de una recta secante para después con límites llevarlas a una recta tangente. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante y ahorita voy a explicar cómo llegar a esta fórmula poco a poco. Ya que tenemos la recta, ahora necesitamos los dos puntos que interceptan. Entonces los vamos a dibujar. Aquí, está un poco pequeño. Vamos a dibujar aquí, sería el punto 1 y aquí sería el punto 2, que es donde se intercepta esta recta con esta curva. Bien, ahora que tenemos los dos puntos, la recta y la curva, tenemos que nombrar los puntos que tenemos aquí. ¿Cómo lo vamos a nombrar? Solamente tenemos un eje, no tenemos distancias en números, no necesitamos números para deducir esta fórmula, pero para ello tenemos que nombrar distancias que nosotros vamos a nombrarlas como letras. Y para llegar a esta fórmula tal como está aquí tenemos que poner las mismas letras. Entonces, para encontrar la coordenada de este punto tenemos que sacar una distancia en X y una distancia en Y. La distancia en X va a ser desde el origen, aquí es 0, hasta aquí. Entonces tenemos que, con otro color, va a ser la distancia que hay aquí, a la que hay aquí. Va a haber una distancia, a esta distancia le vamos a llamar C. ¿Sí? Vamos a llamarle C a esta distancia. Y la distancia que hay desde aquí, desde 0, en Y a la altura que tiene aquí, la vamos a llamar como F de C, para que todo quede en orden. Entonces, estas van a ser los puntos que conforman, o las coordenadas que conforman este punto. Entonces, este punto se va a llamar, recuerden cómo se escriben las coordenadas, va a ser el punto en X, que es C, coma, y su coordenada en Y, que es F de C. Y así es como ya tenemos el nombre del primer punto. ¿Está claro? Entonces ahora vamos al segundo punto, vamos a nombrarlo. Tenemos también una distancia en X, una distancia que va desde el origen hasta este punto. Entonces la trazamos para guiarnos un poco. Tenemos esta distancia de aquí hasta aquí. Pero ya tenemos una distancia que conocemos, que es C. Es una distancia que ya conocemos y solo le vamos a agregar lo que tenemos aquí. Todo este espacio aquí se lo vamos a agregar. Entonces ya tenemos o ya sabemos que va a ser C aquí. La distancia de este punto va a ser C. Pero le vamos a sumar también lo que es la diferencia que hay de aquí a aquí. Y esa diferencia la vamos a llamar como un cambio. Un cambio. ¿Cómo se escribe un cambio? Con una delta, letra delta. Y esa letra la vamos a poner como delta en X. En X porque estamos en el eje X. Entonces quiere decir que la coordenada en X de este punto va a ser C más delta en X.
un poco mal aquí, pero bueno, se entiende, ¿no? Pues esa va a ser la coordenada en X. ¿Por qué? Porque ya teníamos esta distancia y este lo vamos a llamar delta X, un cambio en X, lo que se movió en X, ¿vale? Y ahora para Y hacemos lo mismo. Para Y tenemos esta distancia de aquí a aquí, es lo que se movió de este punto a este punto. Pero ya sabemos que aquí tenemos una distancia porque vamos a partir, ¿qué distancia hay de aquí hasta este punto? Ya tenemos una conocida que es f de c. Entonces ya conocemos que hay una distancia f de c. Y le vamos a agregar también un cambio en delta y. Un cambio en delta y. Y esa sería la coordenada de este punto en y. Ahora, ¿cómo se va a llamar este punto? Bueno, pues este punto se va a llamar... voy a escribir a ver si me alcanza. Entonces sería la coordenada de c más... Voy a dejar un espacio ahí para poner delta x, coma, después va a ser f de c más el cambio en y. Entonces aquí va a ser c, lo que ya tenemos aquí, este es el punto en x de este, la coordenada en x, perdón, de este punto va a ser c más delta x. Entonces va a ser aquí, es un poco complicado, delta x. Y aquí va a ser delta y, ¿sí? Un poco complicado. Y listo. Ya tenemos la coordenada de este punto. Como está aquí, ya tenemos la coordenada de este punto. Ya tenemos todo lo que necesitamos saber de esta gráfica. Ahora ya podemos pasar a tratar de realizar o deducir lo que es esta fórmula. Pero ¿cómo llegamos a esta fórmula a partir de esta gráfica? Bueno, recordar que tenemos que sacar la pendiente de esta recta secante, porque lo dije al principio, tenemos que pasar de esta recta secante a una pendiente de una recta tangente. ¿Y cómo se encuentra la pendiente? Bueno, hay que recordar que la fórmula de la pendiente es m igual al cambio, que es el cambio en delta y, delta y sobre el cambio en delta x, ¿sí? Y esto a su vez, recuerden que un cambio va a ser el punto final. Uy, qué mal escribo. Voy a tratar de hacerlo con esto. Va a ser el punto final, punto 2, voy a ponerle 2, y 2, menos el punto inicial en y. Perdón, punto inicial 1. Y abajo va a ser lo que es x2 menos x1. Es decir, lo que se movió del punto final al punto inicial, y eso nos va a dar la pendiente o la inclinación de esta recta secante. Entonces, esta pendiente es para cualquier recta, pero primero vamos a partir de la recta secante. Entonces tenemos una recta que se va a llamar, perdón, una recta que es secante. Entonces vamos a ponerle m, voy a poner mayúscula, es minúscula, pero para que se vea la diferencia, que esta es la pendiente de la secante, ¿ok? Esta es la pendiente de la secante, y lo único que tenemos que hacer es sustituir estos valores que tenemos aquí en esta forma. Entonces va a ser y2. ¿Quién es y2? Acuérdense, este es y, perdón, este es x2, ¿vale? Este es x2, y este que está acá es y2. Está antes de la coma, antes de esta coma. Y este es x1 y este es y1. Y esto lo vamos a sustituir en esta fórmula. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Esto se lo voy a hacer a mano, espero que me salga la letra. Entonces dice y2, ¿dónde está y2? Aquí está y2. Entonces va a ser f paréntesis c más delta y paréntesis, y luego dice que se le va a restar y1. Y1 está acá y y1 es f de c. Listo, y acabamos con la parte de ahí arriba y abajo va a ir lo que es x2. ¿Quién es? Es c
más el cambio en X, aquí está C, y X1 va a ser C nada más, menos C. Listo, ya tenemos nuestra fórmula. Aquí está F, se ve muy mal, un poquito. F. Okay, ya se está pareciendo a esto, ¿no? Pero recuerden que esto es lo mismo que está aquí escrito, es lo mismo que está aquí arriba. F de C más el cambio en Y. Uf, qué mal. Más el cambio en Y menos F de C sobre el cambio en X. Porque recuerden, esto es delta X es igual a X2 menos X1, entonces podemos ponerlo como delta X. Entonces, ahora sí, esto ya se parece más a esto, ¿estamos de acuerdo? Pero aún, chequen bien, no es lo mismo porque aquí tiene un límite, ¿ven? Tiene límites. ¿Y qué significan estos límites? Estos límites significan que X, cuando se acerque a 0, va a ser tangente. Porque aquí es la pendiente de la secante, por eso aquí le puse secante. Esto es la pendiente de la secante. Pero a nosotros no nos interesa la pendiente de la secante en sí, nos interesa la pendiente pero de la tangente. Porque la pendiente de la tangente es la derivada. Entonces, ¿cómo encontramos eso? Ahora, imaginen, de aquí a aquí hay un cambio en X, ¿estamos de acuerdo? Cuando esta distancia, o sea, este punto se va acercando, se va acercando, se va acercando hasta este punto y dice X tiende a 0, esta pendiente va a tomar ahora una inclinación diferente, ¿estamos de acuerdo? Ahora, esta pendiente va a tomar una inclinación algo así. ¿Sí? Entonces nada más va a tocar un solo punto de la recta. Imaginemos que es aquí. Entonces ahora esta recta sí va a ser tangente y esta va a ser secante. Pero solamente va a ser tangente cuando X tienda a 0. Es decir, que esta distancia se acerque lo más posible cuando esto sea 0. Eso es lo que se refiere a los límites. Y una vez entendido esto, podemos escribirlo como está aquí. Entonces quiere decir que el límite cuando delta X tiende a 0 de la pendiente, bueno, de esta pendiente delta Y igual a delta X, es igual al límite de delta X cuando tiende a 0 de esta función que hicimos de la secante, y esto a su vez es la pendiente de la tangente. Y así es como se llega a lo que es esta fórmula. Ya no la volví a escribir porque realmente, como ven, escribo bastante mal aquí. Así que aquí se ve un poco más claro. Simplemente es tender a 0 lo que es delta X para encontrar o llegar a esta fórmula. Y como ven, es bastante sencillo. Simplemente colocar tu curva, colocar tu recta secante, poner tus puntos de acuerdo al nombre que le hayas dado a la letra. Si quieres que esté igual aquí, pues maneja las mismas letras que tienen aquí. Y ya, sería todo lo que tienes que hacer para deducir esta fórmula. No es algo complicado, y a partir de esta fórmula que tenemos aquí es como vamos a poder encontrar las derivadas de distintas funciones que les voy a poner en demás ejercicios. Ok, bueno, esto sería todo por el video de hoy. Una disculpa por lo mal de la letra aquí, pero no es tan fácil, es con el mouse estar escribiendo. Así que bueno, esperen más videos muy pronto y ánimo con su carrera de ingeniería. Hasta luego.